diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye, abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario, y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Aviso a todos los hipertensos del país: cuiden sus vasos sanguíneos a partir de hoy. Diré lo que... El Padre me ama, porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían: es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían: un endemoniado no habla de esas maneras. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió:
Yo se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Ninguna perecerá y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirársela. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te queremos apedrear por algo hermoso que haya hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le contestó: ¿no está escrito en su ley? Yo he dicho, son dioses. No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no creen en mí, crean en esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste es verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció ahí aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos y tú quieres volver allá. Jesús le contestó: ¿no tienen 12 horas la jornada? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, porque no poseerá la luz. Después le dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En verdad, Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba de un sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo.
Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permaneció en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y se fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se alejaba aprisa y salía pensando que iban a llorar al sepulcro, la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó, y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían: mire cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Estás de suerte. Temu está dando los iPhone más baratos que nunca a ti y a quienes vean este video. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos
y los destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esta palabra de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos, y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba, debía notificarlo para que fuera arrestado. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo: déjenla, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según la Escritura: no temas, ciudad de Sión, mira que viene tu Rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaban sus alabanzas, y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme a todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí, que escucharon la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con estas palabras Jesús daba a entender que de qué modo iba a morir. La gente replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenga la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús después se fue y ya no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los misterios del Señor? ¿Por qué no podrían creer? Isaías lo había dicho también: cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran ni comprendieran ni volvieran a mí. De hacerlo yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino que en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz para que todos crean en mí, no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna. Y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Antes de la fiesta de Pascua,
Sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo a la cena, y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como yo he hecho. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he elegido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Si lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón. Apenas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendieron por qué Jesús le decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle que comprara lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios va a introducir en su propia gloria, y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como yo les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes
Deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.